La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos volviendo a hacer este tipo de videos. Toca a reaccionar, comentar un poco a lo que ocurrió en el debate vicepresidencial. Primero, haciendo una aclaración, no pudimos salir en vivo porque Bolivia, internet tercermundista, ni siquiera cargaba la página dentro del navegador, así que era imposible, mucho menos hacer la transmisión en vivo, pero como es necesario también, vamos a hacer los comentarios. De repente vamos a encontrarle un sentido útil para evitar publicidades, evitar que algunos momentos bastante malos en la organización, hay que decirlo, y aprovechar para hacerlo un poquito más dinámico, para hacer las pausas necesarias. Igual hay que recordar que este debate ha estado bastante conversado previamente y claro, no creo que ha estado a la altura, no del evento, porque puede haberse tomado como un espectáculo, como un circo, sino de lo que demanda y lo que necesita un cargo como el de la vicepresidencia en Bolivia. Lo dije la anterior vez, en Bolivia estamos un poquito mal acostumbrados de repente a que todo sea improvisado, a que todo sea como ya. En el caso de estos dos candidatos a la vicepresidencia, mucho se hablaba de los famosos outsiders, de los nuevos en política, y efectivamente estos lo son. Ya vieron que eso no es una garantía, ¿no? No es una garantía de que sean sujetos capacitados o que vayan a deslumbrar precisamente por lo brillantes que son. Ya van a ver que no. O por otras condiciones también que claramente les falta. Pero además fue muy conversado este debate por lo rodeó, ¿no? Que los medios, según el candidato Lara, que los medios están en mi contra, que me tienen cercado, que son, ¿cuál era la palabra? Que son agresivos, violentos, no sé qué, tantas cosas. Y por el otro lado, bueno, la poca experiencia, nula experiencia en política de Juan Pablo Velasco, y sobre todo marcado uno por cómo inició su campaña, con una frase bastante extraña de lo que era, que tenía que volver a ser sexy y trabajar para el Estado. De ahí fue corrigiendo algunas cosas, es cierto, sin llegar a despuntar para nada, no le hallo un momento brillante. Y nada, lo último, con esos los tweets del pasado de esa cuenta que él registró en el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Así que por ahí también se marcó la pauta. La iniciativa de que se dé este debate tiene que ver con eso, con medir no su capacidad, no tomarles un examen, sino que la ciudadanía pueda observar directamente a través de los medios de comunicación y de las redes sociales cómo se manejan en estas cosas, ¿no? Más allá de los ataques, más allá de la virulencia que puedan tener, qué tan capacitados están en sus propuestas y de cómo llevar a cabo estas propuestas. Porque hay que decir también, y esto lo vamos a ver seguramente en varios momentos del debate, hay cosas que no quedan claras, pero para que nosotros sí tengamos las cosas claras, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que dice la Constitución Política del Estado, en una parte sobre este cargo de la vicepresidencia. El artículo 174 dice que entre las atribuciones de la vicepresidenta o del vicepresidente, así dice, no estoy yo leyéndolo, no estoy yo diciéndolo mal, así dice la Constitución, están, uno, asumir la presidencia del Estado en los casos establecidos en la presente Constitución. Claro, y ahí uno puede pensar de dos maneras: en la inestabilidad política boliviana, que ha llevado a que en determinadas ocasiones un presidente renuncie, no solamente en el siglo XX, XXI, no solamente en el siglo XXI, sino en el XX, un montón de casos, y lo que puede pasar con cualquier ser humano, enfermedad, que ya pasó con Hugo Banzer Suárez, o hasta el deceso de alguna persona, ¿no? Que eso es completamente natural, así que no es algo menor. Y dirán, no, la vicepresidencia puede mantenerse ahí. No, puede pasar este tipo de cosas. De hecho, miren qué importante debe ser esto, que dos de las figuras que han estado muy presentes en la política boliviana estos años, tanto Jorge Quiroga y Carlos Mesa, ninguno fue elegido como presidente. Ambos eran vicepresidentes. Jorge Quiroga de Hugo Banzer Suárez y Carlos Mesa de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ambos asumieron por razones muy diferentes y con participaciones muy diferentes también sus presidencias, y miren cómo ahora está en el mundo, su imagen es como expresidentes. Entonces ellos mismos han vivido en carne propia lo que representa este cargo, y eso asombra un poco por el caso de Quiroga, ¿no? Porque él claramente al haberlo vivido debería
no sé si valorar es la palabra, pero sí medir bien la importancia de este cargo. En fin. Dos, dice, otra de las atribuciones, coordinar las relaciones entre el órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa y los gobiernos autónomos. Lo de la coordinación entre lo legislativo y ejecutivo ya lo sabemos, no hay mucho que decir ahí, pero me llama la atención lo segundo porque no he visto que ninguno de los candidatos haya hecho hincapié en esta función. Dice la Constitución y coordinar las relaciones entre los gobiernos autónomos. A ver, no digo que vaya a ser el eje de la problemática boliviana estos años, porque claramente va a ser la crisis económica, pero el tema de las regiones, Santa Cruz sobre todo, Potosí también a su manera, el famoso pacto fiscal, que es un tema pendiente, es decir, el caso de Santa Cruz, la revisión de la relación de Santa Cruz con el Estado. Entonces, son cosas que tendría que verlas también el vicepresidente. Y no sé si no me imagino ninguno de estos dos con la capacidad de satisfacer a las respuestas o a las preguntas que tengan estas regiones, ¿no? La tercera dice participar en las sesiones del Consejo de Ministros, igual parece algo menor, pero recordemos que hay veces en las que se echa a un lado al vicepresidente y en un paralelismo de repente no exacto pero necesario, algo pasa en Santa Cruz, en el departamento. El vicegobernador, todos sabemos los problemas que tiene con el gobernador, no participa en el gabinete de los secretarios, cuando el estatuto dice que debería hacerlo. O sea, tiene la misma lógica que la Constitución. Y no se hace. Entonces puede pasar que este tipo de diferencias afecten esta función también en la presidencia, ¿por qué no? Y la cuarta, coadyuvar con la presidenta o el vicepresidente del Estado en la dirección de la política general de gobierno. Aquí, ojo, ¿no? Porque vamos a encontrarnos en el debate con algunas partes en las que van a decir, no, yo no soy especialista, tengo un equipo. Sí, pero ahí está, tiene que coadyuvar, es su labor. Y la quinta dice participar conjuntamente con la presidenta o presidente del Estado en la formulación de la política exterior, así como desempeñar misiones diplomáticas. Viene siendo un caso peculiar. En el caso de Bolivia, nuestro actual vicepresidente, Choquehuanca, había sido también antes canciller. Entonces su representación en el mundo que ejercida como mandatario de Bolivia, seguramente debió ir un poco más allá de su mediocridad o de su ánimo folclórico indigenista. No lo fue. Entonces el vicepresidente también asume estas funciones y por eso debería también tomarse con seriedad. Pero bueno, dejemos de revisar esto. Ya hemos acabado con estos 5 artículos que quería comentar. Y vamos al debate como tal. Veamos cómo se llevó a cabo este folclórico debate. Antes de comenzar con el debate, queremos darle un minuto a los candidatos para que puedan presentarse ante todo el país. Candidato Edman Lara tiene un minuto. Bien, buenas noches a todo el país. Gracias al Tribunal Supremo Electoral por hacer realidad este debate. Bueno, este tiempo que queda se lo voy a hacer a mi contrincante político para que le pida disculpas al pueblo boliviano por los mensajes racistas y discriminatorios que realizó a los hermanos del occidente. Juan Pablo Velasco, te cedo estos minutos, por favor. Pídele disculpas a la población. A ver, para. Empecemos. Ya les he dicho, yo soy un abanderado de lo casual. Yo siempre considero que los códigos de etiqueta y demás son importantes, pero no lo son tanto como el contenido y las ideas. Sin embargo, yo soy un individuo X que está parado frente a una cámara o que desarrolla sus actividades privadas. Punto. Se supone que estos sujetos tienen que conducir al país hacia un destino por lo menos decente. Entonces yo no me puedo alinear a quedarme callado al ver la vestimenta y la forma en la que se presenta Edman Lara. Insisto, no tiene que ver con una cuestión clasista ni demás, no, al contrario. Pero hay ciertas cosas que se puede usar. Inclusive hay códigos de vestimenta que sin perder lo casual podrían haberse utilizado. Aparte, hasta estéticamente el hecho de usar un morral cruzado, un deportivo y demás. No sé. Y miren que a mí me gusta el fútbol, ¿no? Pero casi no va todo. Hay ese célebre broma, ¿no? Decir cuando alguien se alista, o una pareja o un grupo se alista muy bien para ir a algún lugar y llega el otro con su polera de equipo y encima con número, es algo bastante malo. Pero bueno, así arrancó. Y ya aterrizando en lo político, creo que es siempre un error estratégico
veo que lo hace, eso de cederle el tiempo a Juan Pablo Velasco para darle la carga por los famosos tweets racistas, pero en política no creo que no va a eso. Más aún cuando los tiempos son tan apretados, uno debe aprovecharlos. Es lo que decíamos el otro día justamente de Rodrigo Paz, cuando en una entrevista importante, en vez de hacer hincapié en su programa, en su propuesta, cuando no venía al caso se dedicó a defender a Edman Lara. Entonces hay que aprovechar los tiempos. A ver, no estamos como antes, ahora hay redes sociales y todas estas plataformas que permiten tener voz y comentar las cosas sin necesidad de los segundos tiranos de la televisión y la radio. Pero aún así, es perder un espacio importante en algo así. En todo caso, podría haberlo orillado a que responda sobre aquello sin ceder ese tiempo, ¿no? Esa concesión, lejos de una estrategia acertada, me parece un error. Usted puede hacer uso, candidato Velasco, si lo desea, y si no lo desea, continuamos con su presentación para seguir el eje temático de este debate. Continuamos con la presentación. Adelante, tiene un minuto. Buenas noches, Bolivia. Yo nací y me crié en nuestro hermoso país. Tuve la suerte de recorrer el mundo y vi cómo Bolivia se quedaba estancado. Por eso estoy acá, porque quiero cambiar las cosas. Detalles menores. Es estancada, cuando se refiere a Bolivia, en ese caso debería haber usado el femenino, pero bueno, ya, sigamos. Sueño con una Bolivia diferente, donde los jóvenes sean protagonistas. Una Bolivia libre. No vengo de la vieja política, ni de los viejos privilegios de poder. Vengo de una generación que está cansada de ver a los jóvenes irse. Una generación que quiere trabajar, que quiere innovar, que quiere emprender, que quiere construir una Bolivia desde adentro, una Bolivia hacia el futuro. Creo en una Bolivia donde la tecnología esté al servicio de todos. Una Bolivia donde la tecnología no sea un lujo, sino los jóvenes puedan emprender, puedan educarse, donde los adultos puedan obtener un servicio público desde cualquier lugar del país, sin filas y sin colas. Es otro elemento recurrente en la campaña de Juan Pablo Velasco, este tema de la tecnología. A ver, y no está mal. No, gran parte de los cambios que han venido en el mundo vienen de parte de estos adelantos. Pero igual me parece un error que el centro sea esto. Yo sé que la parte política, la parte discursiva le corresponde a Jorge Quiroga, pero creo que se está abusando del tema de la tecnología, se ha abusado del tema de la tecnología durante la campaña de Juan Pablo Velasco. O sea, ha sido demasiado recurrente y repetitivo, cazador, predecible, que va a hablar de inteligencia artificial, que va a hablar de redes, que va a hablar de eso. Y bueno, cuando los problemas que quejan a Bolivia son de otro tipo. Es cierto, todos queremos y pensamos que la tecnología va a ayudar, así como la ciencia, pero no es ahorita lo que ni siquiera creo lo que los votantes desean cuestionar. Y fíjense, ella hablaba de ciencia, ¿no? Habla de tecnología, pero no utiliza la palabra conocimiento, no utiliza la palabra ciencia, ni siquiera técnica. Ya podríamos hablar de la diferencia entre esas. Pero nos marca una visión. Este mundo ultra tecnológico, con esa tentación de redes sociales, inteligencia artificial y demás, está bien, pero no es completo si no viene respaldado de lo que es el afán del conocimiento y la educación, el desarrollo científico, la estimulación de estas cosas. Entonces como que queda como algo muy, muy anecdótico o muy, muy de moda de la tendencia de estos tiempos, ¿no? Así que creo que ahí también ha fallado durante la campaña, no solo en el debate, sino en la campaña de Juan Pablo Velasco. Hoy no se trata de mirar hacia atrás, se trata de mirar hacia adelante. Abramos la puerta a una nueva generación, con energía, con humildad, porque Bolivia se puede transformar y juntos lo vamos a hacer. Ya lo dije 1000 veces igual, pero lo vuelvo a mencionar. No, tampoco me gusta cuando se usa el tema de la juventud, de que la nueva generación, lo nuevo, que sí, bien, tiene que se integrar en la política, sí, a la vida ciudadana, perfecto, pero eso no es primero que no es garantía de nada, y segundo que ¿de qué sirve si se vienen replicando las mismas formas, las mismas prácticas del pasado? ¿Qué sentido tiene? Tiempo, candidato, muchísimas gracias. Las reglas de este debate y los ejes temáticos fueron coordinados con los representantes de ambos partidos en una reunión realizada el pasado 30 de septiembre en la ciudad de La Paz. Les recordamos al público que está presente que está prohibido aplaudir, abuchear o dirigirse a cualquiera de los dos candidatos durante su participación en minutos. Bien ahí,
O sea, me parece que si ustedes pueden ver, hay varias personas, representantes de los partidos, pero se pone bien claro que esto no es una barra brava, no es un evento de mayor popularidad, ni un desfile, mucho menos un concierto de música agropecuaria y desagradable. Para eso están a las afueras, que tampoco me gusta. Creo que parte de la madurez política es también, y ciudadana, es también dejar esas prácticas de barra brava, de mandar gente, llevar petardos, llevar banderas, llevar multitudes. O sea, estamos ya en una segunda vuelta. O sea, ni siquiera debería aplicar para la primera, que fue bastante desagradable cuando pasó, con todos los otros partidos que estaban. Y ahora creo que acertó, no sé si fue el motivo de motivación esa, pero creo que acertó a la gente libre y no lo llevando a nadie. En cambio el PDC, como siempre tiene una fama más populista y demás, llevó gente de afuera y los petardos y todo eso, y cosas desagradables. Pero por lo menos aquí en el escenario, en el salón, creo que era el Salón Siriano de la feria, no había gente y no se escuchan mayores intervenciones. Eso está bien, le da seriedad al asunto. Los moderadores del debate solo vamos a intervenir para administrar los tiempos del uso de la palabra o en caso de que se contravengan las reglas democráticas. Cuando falten 10 segundos para concluir el tiempo de cada una de las rondas, los candidatos, ambos, van a escuchar una campana que se va a repetir cuando culmine el tiempo asignado. Por mandato constitucional, el vicepresidente encabeza la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es el primer sucesor en la línea de mando y es una pieza clave para construir puentes entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y las regiones. También participa de la formulación de las políticas públicas al formar parte de las reuniones de gabinete. Sin más preámbulos, atención Bolivia, acompáñenos porque comenzamos con el primer eje temático. El Tribunal Supremo Electoral propuso a los candidatos que establezcan una agenda parlamentaria que priorice ayudar los problemas del país. Candidato Edman Lara tiene 2 minutos para exponer esta propuesta. Adelante, por favor. Gracias, Bolivia. Es importante decirle al país que el binomio Paz-Lara va a priorizar en leyes que nos permitan salir de esta profunda... Escuchaba un comentario sobre eso igual. ¿Por qué hablar en tercera persona? ¿Por qué no decir vamos, si está incluido dentro del binomio? Una crisis en la que nos han metido los gobiernos pasados y el gobierno actual del señor Luis Arce Catacora. Una de las leyes prioritarias, una de las reformas prioritarias que hay que hacer es la reforma a la Constitución Política del Estado, para que se acabe la impunidad, para que todos aquellos que les roban esta patria sean sancionados con la pena más dura. ¿Ustedes creen que una reforma constitucional cambia eso? Honestamente. Todo esos problemas institucionales, la desconfianza en la justicia y demás, ¿se solucionarán con una reforma constitucional? ¿Y qué reforma constitucional? No lo dice la pena máxima. Bueno, en Bolivia recordemos que la pena máxima es 30 años y está reservada para delitos como el asesinato y otros tipos penales de esa gravedad. Entonces, no sé si corresponde. Es esta tendencia que hay, ¿no? De todo llevarlo a la máxima sanción, al máximo castigo, como ejemplificación de lo que puede pasar, pero sin saber bien a qué se refiere. Pero bueno, veamos qué más dice. Vamos a priorizar también en una reforma tributaria. Vamos a acabar con el Estado tranca que no te permite avanzar, que no te deja avanzar, que no te deja trabajar con tranquilidad. Para Estado trancal que él pertenecía como policía. eso vamos a plantear una reforma al Código Tributario. También vamos a trabajar en leyes que permitan la estabilización del dólar, leyes que garanticen el suministro de diésel y gasolina para todos los bolivianos y también vamos... ¿Qué ley puede garantizar el suministro? A ver, si seguimos un poquito la terrible experiencia que ya estamos viviendo estos 2 años en Bolivia, ¿ustedes creen que con una ley se puede garantizar el suministro? Que una ley diga, ok, va a haber suministro, se garantiza el suministro para todos y se va a poder. Si no hay divisas, si continúa la crisis, si sigue el despilfarro, si sigue el gasto público, si sigue la subvención, por más ley que haya, si esté escrita en piedra o que venga bajando en unas tablas desde algún monte por algún ser divino, ¿va a poder garantizarse? No, por supuesto que no. No funciona así. A abrogar las leyes incendiarias. ¿Cómo es posible que en el país aquellos que queman los bosques, que destruyen la flora y la fauna de este país, sean sancionados con 2 bolivianos por quemar 1 hectárea?
vamos a abrogar estas leyes incendiarias, vamos a garantizar un Estado de Derecho, vamos a devolverle la seguridad jurídica a todos los bolivianos, vamos a hacer que Bolivia sea un lugar... Parte de la seguridad jurídica es también el castigo a quienes roban y quienes infringen la ley, ¿verdad? Por ejemplo, los que roban autos, los que internan autos ilegales a Bolivia. Entonces, bajo esa lógica, no debería aplicar ninguna clase de nacionalización, pienso yo. Lugar donde todos quieran invertir, donde todos quieran trabajar. Todos aquellos que le han robado a la patria van a devolver hasta el último centavo. Vamos a priorizar en esas normas. Vamos a priorizar en leyes que protejan los derechos de los grupos más vulnerables, como son los niños, los adultos mayores, las mujeres y las personas con capacidades diferentes. Es importante priorizar en estas leyes porque es la única manera de salvar Bolivia. Muchas gracias. Nadie va a dudar que hay sectores vulnerables en Bolivia y que deben ser protegidos. Ok, bajo la lógica del PDC tiene que ser a través de leyes. Ok, cedámosle aquello. Pero esto cuesta. O sea, hablamos de eliminar el estado tranca, pero creo que también hay que eliminar este estado fallido de bienestar, porque hay que ver que no se han cumplido las obligaciones en cuanto a estas temáticas durante el Estado plurinacional. Se ha fallado, y lo he dicho un montón de veces, la dignidad del ciudadano se ve pisoteada cuando tiene que ir a hacer una fila por un ticket en un hospital público a las 3, 2 de la mañana. Entonces, ha sido algo malo. Okay. Ahora, ¿cómo revertir esto? Peor en una época de crisis. Muy bonito el discurso, muy vendible, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Y sobre todo, sin ser irresponsables con las cuentas que ya están más que en rojo en Bolivia. Gracias, candidato. Candidato Velasco, tiene usted 30 segundos a partir de este momento, por favor, para realizar una pregunta. Edman, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Soy yo? Bueno, creo que ya estoy bastante viejo, ¿no? Pero no sé, estas cosas de que todo el mundo se tutee, y no me refiero a tutos, sino que todo el mundo se tutee, que se hable de tú o de vos, antes de que salgan con sus radicalismos. No sé, a mí no me gusta. Un poquito, todo el mundo se habla como si fuese amigo y demás. Hay un lindo texto de Pérez Reverte, ya que hablábamos de lenguaje y de columnas. Hay un lindo texto de Pérez Reverte sobre eso, en un artículo cortito en el que habla acerca de los mozos, los camareros, que lo tutean. Y cómo esa expresión que parece menor, que puede considerarse insignificante, es la muestra de los tiempos en que vivimos. Inclusive, no solamente en servicios, sino en general. Si alguien se encuentra en la calle y con alguien que no conoce, debe tratarlo de usted. Sobre todo si es mayor, con más razón aún. Pero bueno, todo el mundo está ahora en esta debacle cultural y que tampoco les parece importar mucho esto. Ustedes han propuesto controlar las redes sociales. ¿Cómo lo van a implementar? Estimado Juan Velasco, acá quien le habla respeta la libertad de expresión. Otra vez hablando en tercera persona. Yo me hice conocer en la política mediante las redes sociales. Vamos a respetar las redes sociales. ¿Quién te ha dicho que no vamos a respetar las redes sociales? Estás completamente equivocado y le digo a la población que nosotros garantizamos la libertad de expresión. Nadie va a restringir el uso de las redes sociales, eso que quede claro. Muchísimas gracias. ¿Tiene un minuto para la réplica? No, lo digo porque Rodrigo dijo que los medios tradicionales eran más fáciles de controlar. Eso es cierto. Tengo pendiente hacer un análisis sobre aquello. A ver, sí lo dijo tal cual, así lo dijo Rodrigo Paz. Ustedes le dijo, hablando justamente con Cecilia Bellido, si mi memoria no falla, ustedes son más controlables, dijo. Entonces, bueno, ahí marcas una tendencia a la regulación, claro. Y claro, yo sé que mucha gente está a favor de que, ay no, las redes sociales, pero las redes sociales tienen sus propios sistemas de regulación. Ustedes pueden tratar de hacer algunas cosas en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, en la que quieran. Y si hacen algo que está fuera de sus normas, se les van a bajar y van a ser sancionados. Aparte, existirá, por supuesto, cuestiones relacionadas a los delitos, sobre todo contra el honor, que ya están en la legislación. No necesariamente de manera digital, pero sí están. Entonces, una mayor regulación siempre es un problema porque ¿quién regula? Siempre es el Estado, por definición, cuando se trata de leyes y de normas. ¿Y qué ocurre si es que lo que se dice, lo que se sube es contrario a la corriente de
en Bolivia, todavía con este periodo del movimiento al socialismo. Entonces, no es algo que nos estemos inventando. Entonces, sí lo dijo Rodrigo Paz y creo que hay que tener cuidado con esas tentaciones. Y aparte de Edman Lara, no es precisamente alguien que uno pueda considerar un gran defensor de la libertad de expresión. Le gusta mucho a él, seguramente cuando lo adulan, cuando le aplauden, cuando le mandan rositas en TikTok y demás, pero no creo que sea alguien muy abierto a críticas. Se nota, se desfigura a ratos cuando hay este tipo de expresiones contrarias a él. Entonces es fácil decir, yo defiendo la libertad de expresión, pero cuando ya le dicen algo, seguramente no es tan tolerante. Lo han malinterpretado, como siempre malinterpretan y tergiversan las cosas. Les digo a Bolivia nuevamente, la libertad de expresión está garantizada. No se preocupen. Gracias. Gracias, candidato. Estamos escuchando a los postulantes a la vicepresidencia exponer sus agendas prioritarias para la Asamblea Legislativa. Es momento de escuchar la exposición del candidato Juan Pablo Velasco. Adelante, tiene 2 minutos. Bueno, leyes prioritarias, ¿no? Sabemos que nuestro país... Un detalle así menor, yo estoy muy puntilloso, muy quisquilloso en realidad estos días. Me molesta cuando alguien siempre empieza las frases con el bueno. Yo peco de eso a veces, pero creo que volverse una muletilla, empezar siempre con el bueno, se escucha mal. Lo digo sobre todo para quienes trabajan en medios, redes o quienes dan clases. Es una crisis económica muy importante. Nosotros tenemos que generar 750.000 empleos en los próximos 5 años y sabemos cómo hacerlo. Qué malo el audio de la transmisión, por cierto. Nada que ver con los anteriores debates. La única forma que un país tiene la manera de generar sanamente empleos es desde el sector privado. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Ley de reactivación económica integral. Tenemos que eliminar las leyes que traben la inversión nacional. Tenemos que hacer leyes que den seguridad jurídica, leyes que impulsen a la banca. La banca necesita volver a prestar. Necesitamos que la economía se mueva. Necesitamos crecer un 2% promedio el Producto Interno Bruto por los próximos 5 años. También vamos a tener nueva ley de hidrocarburos. Pausa ahí. Este es un tema igual. Yo creo que tiene que ver más con pensando mal, porque siempre hay que pensar mal de los políticos. Creo que tiene que ver más un poquito con la moda y esta tendencia liberal que todavía está asentándose en Latinoamérica y por supuesto Bolivia no es la excepción. Porque hace un tiempo, ya desde hace muchos años, había esta famosa puja por quién era el que prometía más empleos, la famosa creación de empleos de Goni, me acuerdo, allá por los 90. Y claro, y por lo menos acá ha sido claro en esta intervención, no sé si será real o será demagogia, pero al menos ha manifestado que depende de los privados. Y eso es muy sano, afirmar que deben ser los privados los que tengan esta creatividad, esta inventiva, esta libertad para crear, es el entorno que se necesita. Entonces creo que hay que darle ahí cierta razón. Espero que, más allá de que lo diga, sepan cómo y sobre todo entiendan que eso necesariamente pasa por una reducción del Estado, porque no es solamente por el dinero, es también por el espacio que ocupa toda la regulación, por la manera en la que se considera un Estado de manera invasiva, si es que con sus regulaciones, si es con todo eso, no permite a la gente crear e innovar. Necesitamos volver a tener reservas, necesitamos volver a exportar, necesitamos volver la exploración. Y la única forma de que haya una exploración es con inversión extranjera. No a ley de minería, los mineros vienen... Igual, ese es un tema polémico, ¿no? Y Bolivia es muy... No, Bolivia, hay que hablar bien. Los ciudadanos en Bolivia, muchos de ellos son muy sensibles al tema de los recursos naturales, sobre todo por esta tradición, no solo socialista, sino estatista que viene ya desde el siglo XX y todas las cosas que pasaron. Entonces, como es muy susceptible hablar de inversión extranjera, pero es porque se asume que necesariamente eso va a hacer que se lleven nuestros recursos y bla, 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 bla. Más con el movimiento del socialismo, esto se mucho más radical con el MAS. Entonces, creo que a asumir esto como una necesidad, sobre todo después de estos años en los que ha bajado un montón la exploración y los campos gasíferos, está bien. No sé qué también vaya a pegar en el electorado, sobre todo en ciertos sectores de Bolivia, pero lo que es. Hace 50 o hace 100 años. Esto tiene que cambiar. Tenemos que volver al sistema de concesiones. Tenemos que permitir que el sector privado se asocie con las cooperativas, que inviertan en ellos, que le den... Y hay un error ahí. Siempre se discute esto, ¿no? De lo que es el modelo cooperativista
es o no del sector privado, es un sector público o está ahí como algo intermedio, o no sé. Las cooperativas igual, mientras sean asociaciones de individuos que inviertan, que asuman el riesgo para poder generar un mejor futuro, no hay problema. El tema es que hay algunas cooperativas que se han beneficiado en la historia de Bolivia, no solamente de corrupción y sus vínculos con el poder, sino que han transformado la visión cooperativa en corporativa, que es muy diferente. Es decir, los privilegios frente a otros grupos, los beneficios que les da. Claro ejemplo tenemos en Bolivia algunos sectores obreros y demás que se han beneficiado. Entonces hay que tener cuidado para que eso no se replique con algunas cooperativas, porque decir cooperativa es algo muy, muy amplio, muy vago, pero bueno. Tecnología para que sean más productivos. El sector minero es muy importante para nuestro país. Es el segundo más importante en exportaciones y puede ser mucho más. Sí, pero ojo, igual eso tiene que cambiarlo. Primero porque, ya lo hemos dicho, a veces estos intereses de estos sectores, lejos de haberse consolidado como una forma de defender sus derechos y demás, se volvieron una manera de tener nexos con el Estado. Y esto no es de ahora ni del más, ¿no? Podemos recordar lo que pasó desde la Revolución del 52, si quiere. Entonces creo que ahí hay que tener también mucho ojo porque que no se convierta igual en una especie de intercambio de yo te apoyo a cambio de que me des esto, yo te apoyo a cambio de que no me fiscalices esto, de que no me controles esto. Ok, creo que puede ser también algo riesgoso. Si no hay reglas claras, por eso es importante lo que decía, en esto tenía razón Lara, el Estado de Derecho, para poder tener una igualdad ante la ley y que estos privilegios e incentivos perversos no invadan este nuevo ciclo de reconstrucción de Bolivia. Tenemos que hacer la nueva revolución agraria. No se puede seguir como estamos. Tenemos que eliminar todas las exportaciones. Tenemos que bajar los Imagino que quiso decir los cupos, ¿no? aranceles de importación. Tenemos que tener biotecnología específica para el suelo. No nos olvidemos que el agro puede traer divisas en el corto plazo. No nos olvidemos que el agro genera empleos. No nos olvidemos que el agro alimenta a Bolivia. Tenemos que triplicar las exportaciones del agro en los próximos 5 años, como dice la CAO. Eso está igual. A ver, condice mucho. Ustedes se acuerdan del primer, no fue debate, fue un foro que se hizo en la feria igual de parte de los sectores empresarios. Y bueno, y no invitaron a Rodrigo Paz en esa época porque lo consideraban poco relevante en las encuestas. Y de ahí surge esta especie de acercamiento, aparte que están ahí algunos empresarios, obviamente con Jorge Quiroga, hacia estas propuestas. A ver, yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea eso, un sistema de libre competencia, en el sentido de que se permita la biotecnología, se quiten los cupos de exportación, pero sin privilegiar a empresarios. Ojo. Porque también tenemos en este lado del oriente una sana visión de que no solamente lo agropecuario, sino en general lo privado y el empresariado puede ser una importante pieza para la recuperación económica de Bolivia, pero si esto se pervierte, si esto se vuelve, como les digo, una especie de manejo de amigos, de favores y de contratos, mucho pesar va a haber en el futuro, porque aparte se va a desprestigiar lo necesario que es el sector privado para salir de la crisis y para tener un país más próspero. Entonces hay que ser, aparte del discurso que mencionan los candidatos, en este caso de la vicepresidencia o los de la presidencia, eso tiene que venir acompañado de una sinceridad, ¿no? y de un buen manejo de reglas claras, en las que sea un libre mercado con competencia, no un grupo de favores para amigos. Para el plan de salvataje económico. Sin dólares no vamos a salir de la crisis sin sufrir. Necesitamos 4.000 millones de dólares en los primeros 90 días. Y por último, ley contra incendios forestales. Tipificaremos como delito grave a los avasalladores y a los que quemen nuestra biodiversidad. Gracias, candidato Lara. Tiene 30 segundos para hacer una consulta. Señor Juan Velasco, ¿cómo va a reforzar las leyes contra el racismo y la discriminación cuando sea en gobierno? Tiene 30 segundos, candidato Velasco. Bueno, la ley 04045 tiene que cumplirse. Usted es abogado y la conoce muy bien. Nosotros tenemos que respetar la dignidad de las personas. En nuestra visión de vida, en nuestra fisionomía, en nuestra filosofía. ¿Dijo fisonomía? ¿Qué tiene que ver la fisonomía?
En nuestro espectro no existe espacio para el racismo. Nosotros vamos a hablar de cómo vamos a construir una Bolivia diferente. Una Bolivia donde los jóvenes sean protagonistas. Una Bolivia donde los jóvenes dejen de irse a otros países a buscar hacer el trabajo que otros no quieren hacer. Sí, pero no le pregunto eso. Candidato Lara, tiene un minuto. Estimado Juan Velasco, hablas de reforzar las leyes contra el racismo y la discriminación. Sin embargo, has ofendido con tuits racistas al pueblo boliviano, especialmente de Occidente. ¿Estás de acuerdo que aquellos que cometen delitos de racismo y discriminación queden en la impunidad, que no se les haga nada? ¿Estás de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo con eso. La ley 045 dice que tiene que ser penado. Pero yo vengo acá a hablar de futuro. Vengo a hablar de cómo vamos a solucionar los problemas estructurales del país. Vengo a hablar de cómo vamos a devolver los 2.000 millones de dólares a los bolivianos. Vengo a hablar de cómo vamos a... Para un rato. A ver, vamos con dos cosas. Primero que yo pienso que si efectivamente fueron sus tweets, tiene que hacerse cargo. O sea, yo sé que está llevándolo a otro lado, no, que no son míos, que son falsos, y están pasando los días y le está pedaleando. Esa es la estrategia, no hay que ser genio para que... Y por otro lado, está lo de la... Eso es de muy mala educación. O sea, tiene que ver con una actitud de no burlarse, no reírse del otro mientras está hablando. No está bien. O sea, a ver, lo decía en otro espacio nuestro querido amigo Orlando Schrupp, parecen niños. O sea, entre el niño que quiere demostrar que se aprendió las cosas bien para el examen y el niño que se burla y que se sienta atrás del aula y cree que todo es chiste. De verdad, estos tipos quieren ser la segunda persona de importancia política en el país. Qué grave. Construir una Bolivia diferente, una Bolivia que deje de la confrontación, una Bolivia donde los políticos dejen de tirarse barro, una Bolivia donde los políticos podamos ser amigos, una Bolivia diferente. Eso se hace sin odio, sin tirar barro. Eso es lo que proponemos nosotros. Muchísimas gracias, candidatos. Candidato Juan Pablo Velasco, candidato Edman Lara. Así hemos escuchado este primer bloque de propuestas de los candidatos a la vicepresidencia de Bolivia. Uno de ellos va a llegar al cargo el próximo 8 de noviembre. Y es momento ahora de hacer una primera pausa. Al retornar, los candidatos van a exponer sus propuestas para superar la crisis económica. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este... Hay graves errores en la producción. O sea, no están marcando los tiempos, no están los apuntadores bien, hay retrasos. Hay que decir que eso no fue una buena organización. Este debate vicepresidencial entre el candidato Edman Lara del PDC y el candidato Juan Pablo Velasco de Alianza Libre. Este es un evento, un encuentro organizado por el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de que todos nosotros y ustedes que nos están escuchando tengan un voto informado. Buenas noches. Siguiendo con el debate, toca hablar ahora de las propuestas para superar la crisis económica. Bolivia vive su peor inflación de los últimos 40 años y en los primeros 9 meses del año ya alcanzó un 18.3%. Los expertos también coinciden en señalar que Bolivia está enfrentando una crisis en la balanza de pagos, tiene problemas para poder pagar la deuda externa, pagar también las importaciones, además que está con las reservas naturales, quedó bonito, ¿no? Con las reservas internacionales en una situación muy crítica. Esto se traduce en un abastecimiento deficiente de combustibles, un hecho que ya afecta la producción de alimentos y el transporte de mercaderías en todo el país. Escuchamos ahora la propuesta de Juan Pablo Velasco para enfrentar esta crisis. Juan Pablo tiene 2 minutos para su propuesta. Muchas gracias, Tufi. 100% de acuerdo con lo que dijiste. Primero, fin del endeudamiento del Banco Central. El Banco Central de Bolivia tiene que dejar de ser la caja chica del Estado. ¿Qué genera esto? Emisión inorgánica de papel moneda. ¿Qué genera esto? Inflación. ¿Qué es la inflación? Es que los 100 bolivianos con los que las personas van al mercado alcancen para cada vez menos. Esto se tiene que acabar. Punto número 2, devolución de los depósitos de la gente. Necesitamos volver a tener confianza en el sistema financiero. A ver, es cierto eso, pero creo que apostar a aquello solamente porque sí es riesgoso. La confianza no basta. Es importantísimo, sí. Pero mucho más en una crisis no se sale de estas y solo con confianza. Yo entiendo por dónde va la idea de que los ahorristas vuelvan a confiar, de que la gente vuelva a sacar los dólares que tiene guardados, que lo entiendo. Pero, o sea, no basta. Es como decir,
Confía porque, y a pesar de que las cosas estén mal, van a salir. No, no funciona así. Es parte, sí, pero, o sea, si no se toman medidas estructurales para solucionar estas cosas, la confianza no sirve de nada. Necesitamos devolver 2.000 millones de dólares a los ahorristas para que las personas que tenían 50 dólares o 100 dólares puedan recuperarlas. Eso vuelve al sistema financiero y volver a tener altos históricos en remesas internacionales. Punto número 3, garantía de combustibles, sin colas, sin filas, sin inflación. Esto lo vamos a hacer en la primera semana del gobierno. Vamos a viabilizar que vuelva a haber combustibles como siempre tuvo que haber sido, como nunca debió dejar de ser. Pero vamos a priorizar el subsidio únicamente para el transporte público. ¿Por qué? Porque no podemos tocar nada que afecte el bolsillo de los sectores más vulnerables. No es subsidio, es subvención. Es diferente. Subsidio no es eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos ya vienen con una inflación interanual del más del 25%. En este año solo 18%, como deciste tu FI. Eso tiene que acabar. Punto número 4. Tipo de cambio único, real y flexible. Tenemos que volver al bolsín, donde el tipo de cambio no sea un capricho político, donde el tipo de cambio se genere por oferta o demanda, se genere por inflación local o internacional con los países que tenemos comercio, o por nivel de reservas históricas. Necesitamos un tipo de cambio único, real y flexible. Eso vamos a hacer. Punto número 5, liberar exportaciones y bajar aranceles. Tenemos que volvernos en un país exportador. Tenemos que equilibrar la balanza de pagos. Tenemos que bajar también los aranceles para que los productores puedan tener más competitividad. No podemos sacar más dólares de los que generamos. Liberar total las exportaciones, eliminar todos los cupos para que el sector privado y los productores y los pequeños productores puedan exportar. Gracias, candidato Velasco. Candidato Edman Lara tiene 30 segundos para preguntar. Juan Velasco, la crisis económica que sufre el país también está golpeada por la gente que le ha robado al país, gente que ha causado daño económico al Estado. ¿Qué vas a hacer para recuperar el dinero que el Banco Fácil le robó a los jubilados? ¿Cómo estás, Edman? Claro que sí. Bueno, primero hay que celebrar que el 100% de los ahorristas recuperaron el dinero del Banco Fácil. Yo no puedo hacerme cargo por cosas que no hice. Pero yo te digo cómo voy a hacer. Yo voy a hacer que los jubilados tengan inclusión laboral. Voy a hacer que las empresas privadas tengan beneficios fiscales cuando les den trabajos a los adultos mayores. Yo no les voy a prometer cosas que no se pueden cumplir. Yo respeto la dignidad y la inteligencia de los adultos mayores. Gracias, candidato Velasco. ¿A qué le viene eso? No entendí. Candidato Edman Lara tiene 1 minuto para la réplica. Bien. ¿Estarías dispuesto a iniciar los procesos que sean necesarios para recuperar el dinero que el Banco Fácil se robó del fondo de pensiones, aún sabiendo que tu padre está involucrado en este caso? Creo que, a ver, independientemente que se ataquen y demás, que eso era previsible, ¿no es la atribución de un vicepresidente eso? O sea, se supone que la justicia tiene que hacerse cargo y demás. Y, insisto, si está metido Juan Pablo Velasco, no viene el caso. Por eso decía hace rato, porque Edman Lara habla del Estado de Derecho, que me viene a decir que el vicepresidente va a tomarse atribuciones que no son suyas. Claro que sí, Edman. Creo que una de las reglas era no meter familiares. La acabas de romper. Imagínate como candidato ya estás rompiendo reglas. Imagínate lo que vas a hacer si sos vicepresidente. Dios nos libre de eso. Nosotros vamos a viabilizar para que la banca sea eficiente. Muchas gracias, querido Juan Pablo. Tiene algunos segundos más. Tiene unos segundos, pero lamentablemente no he sido yo la mala de la película, Juan Pablo. Por favor. Pero me interrumpió cuando estaba nervioso. No importa. Mil disculpas. ¿Qué pasó ahí? Por eso les digo, no siempre hacerlo todo incluyente o meter a todos funciona. Estas cosas con las otras presentadoras no han pasado. Y han estado en debates muy ríspidos, muy duros. Aquí ha habido, o sea, al que debió cortar fue a la otra persona. Fue a Lara. Vamos a hacer que la banca vuelva a prestar. Vamos a hacer que la banca tenga liquidez. La banca está ilíquida y eso no puede permitir. Necesitamos una banca eficiente. Necesitamos un servicio financiero que esté al servicio del pueblo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la dúplica. Ahora sí es el momento de escuchar la propuesta que tiene... Bien, gracias, pueblo de Bolivia, para hablar de políticas... ¿Por qué es así? Bueno, sí sé por qué es así, no quiero decirlo. Pero está hablando alguien más. O sea, hay que tener... Hasta en eso notas la inmadurez, notas
ese aire, ese tufillo autoritario. O sea, están presentándote a ti. Guarda 2 segundos de paciencia, porque hablar gritando. Económicas. Es importante también decirle al país que el país está golpeado en una profunda crisis porque ha habido gente que le ha robado a la patria. El señor Juan Pablo Velasco le ha mentido al país cuando dijo que no recibió un solo centavo del Banco Fácil. Juan Pablo Velasco, tengo los cheques que demuestran que cobraste plata del Banco Fácil. Aquí está la documentación, se la voy a pasar luego en conferencia de prensa a todos ustedes. Dijiste que no tenías relación con tu papá y que fuiste criado por tu abuela. Tengo la documentación que demuestra que fuiste socio de tu padre. 7.000 acciones en el grupo financiero La Sierra S.A., que era dueño del Banco Fácil. Juan Pablo Velasco, tienes que decirle al país la verdad. Tienes que decirle al país qué vas a hacer con ese dinero. ¿Cuándo van a devolver el dinero que les robaron a los abuelitos? Eso de los abuelitos. Ay, justo lo había postado el otro día. ¿Quién se cree? No solo Lara, también lo he escuchado de periodistas. ¿Quiénes se creen para decir los abuelitos? O sea, cada quien tiene sus abuelos. 2 hombres y 2 mujeres son sus abuelos. No hay los abuelitos para recibirse a las personas. ¿Vieron esta serie de Argentina llamada Nada? Hay una gran escena, la serie está protagonizada por Luis Brandoni. El personaje le dice, ok, sí, está con una cajera y la cajera le dice abuelito. Y él le dice, no, tengo una hija que se casó con un estúpido y tuvieron hijos. Y esos son mis nietos. Pero no soy tu abuelo, le dice a la cajera. Y es cierto, no se le dice abuelo ni abuelitos, así de modo paternalista, a las personas mayores. Hay un montón de maneras mucho más dignas y respetuosas de hablar a la gente. Por eso les digo, gran parte también de los problemas que vivimos se ven reflejados en la educación, las formas. Y claro, y nos dirán, ay, no importan las formas y demás. No, sí importan. Por ese tipo de cosas me he peleado hasta con la gente que defiende a Milei, porque para Milei en determinado momento no importaban las formas. No, sí importan, en política importa. Así que mileístas también voy a pelear con ustedes si es necesario. Entonces no hay los abuelitos. Eso es propio de una persona maleducada. Juan Pablo Velasco, el país no va a salir de la crisis si no se acaba con la corrupción. Necesitamos también políticas serias para que la gente que le ha robado a esta patria le devuelva el dinero. Aquí está toda la documentación. Sé que no se puede exponer, pero terminando el debate vamos a dar conferencia de prensa y vamos a demostrar que Juan Pablo Velasco sí era socio de su papá con 7.000 acciones. Vamos a demostrar que Juan Pablo Velasco recibió plata del Banco Fácil. Aquí están los cheques, Juan Pablo Velasco. ¿Por qué habla? Ay, Dios. ¿Por qué habla así a destiempo? Qué mal organizado, mal manejado de los tiempos. Velasco, no creo que te animes a negarte. Muchas gracias. Bueno, les recordamos a los candidatos que por respeto a los millones de ciudadanos que están siguiendo este debate a través de la televisión, a través de las redes digitales, centrarse por favor en sus planes de gobierno según lo que se ha acordado con los delegados de los 2 partidos. Continuamos entonces con, ya eran los 2 minutos que le correspondían a Juan Pablo Velasco, a Edma Lara. Muy mal. O sea, una cosa es un lapsus, pero otra vez, otro freno, huecos. O sea, que yo haga eso y me equivoque, está bien, pues, porque este es un canal de YouTube, es mío. Porque es cierto, el programa a veces sale en la tele, en la radio. Ok, sí, pero después, tema mío. Pero que en un debate vicepresidencial, con periodistas con experiencia, a través de los medios de comunicación, ocurran estas cosas, está mal. O sea, ya tenemos que lidiar con el bajo nivel de los candidatos. Encima hay que lidiar con un mal nivel en la transmisión y en el manejo del debate. Ahora tiene Juan Pablo Velasco 30 segundos para preguntar. Edman, ustedes dicen que van a cortar el subsidio a la... Me mata que son tan malos que ni siquiera en el sarcasmo o en la broma lo hacen bien. O sea, no, ni siquiera eso les sale natural. Gasolina y al diésel. Contame cómo vas a hacer con las tarifas del transporte público. ¿Quién te ha dicho que vamos a cortar el subsidio al diésel y la gasolina, Juan Pablo Velasco? No le mientas al país. El abastecimiento de diésel y gasolina está garantizado para todo el país. Hay corrupción en yacimientos. Vamos a hacer auditoría a yacimientos. Se están robando la plata comprando con intermediarios. ¿Quién te ha dicho que le vamos a cortar el diésel y la gasolina? No le mientas al país, Juan Pablo Velasco. O sea que no van a cortar el subsidio.
hace tiempo hice una publicación sobre esto, porque esto es muy bukeliano. Ya saben que no me agrada Bukele. Esta idea de que si nadie roba, la plata alcanza, es mentira. O sea, obviamente mejor si nadie roba, pero no funciona así. Si despilfarras, si gastas, si no eres responsable con los números, no basta pues ponerse en esa posición. No, hay que hacer las cosas como son y ser serios y asumir las cosas como son. El subsidio no va... Perdón, ya me contagiaron de estos imbéciles. La subvención no va a ir más, o sea, se retirará gradualmente y demás. Es otra historia. Pero no es posible. Y bajo lo que da a entender Lara, seguro apelando a ese populismo de las masas, no van a retirar la subvención. ¿Cómo vamos a vivir sin retirar la subvención? A todos nos va a doler. Obvio que sí. A todos nos va a pesar el bolsillo, por supuesto. Pero es lo responsable. Así que esto es algo que hay que tomar en cuenta. No es bueno vivir en burbujas, en fantasías económicas que se rompen y de las que nos caemos como está pasando ahora. No, perdón Edman, quizás no me entendiste. Dije el subsidio al diésel y a la gasolina. Tú dijiste que le vamos a cortar, no le vamos a cortar, Juan Pablo. El subsidio. No vamos a cortar. No es necesario, hay plata. Sino que está siendo mal administrada. Cuando la plata no se roba, la plata alcanza, Juan Pablo Velasco. Lo dije, bukeliano total, ¿no? El Es mal subsidio. imitar de Bukele, que de por sí es malo. Subsidio. Por eso. Ya. Muy bien. Gracias a don Edman Lara por su dúplica. Subsidio, dice. Subsidio. Ay, no, Dios mío. Empezaron mal, pero está peor esto. Hemos escuchado a ambos postulantes debatir sus propuestas para sacar al país de la crisis. Es momento de hablar sobre sus planes para modernizar y transparentar el trabajo de la Asamblea Legislativa. Edman Lara tiene 2 minutos para exponer su propuesta sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa, la modernización y también la transparencia. Bien, es importante transparentar y modernizar la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Y es bueno mencionar que en la Asamblea Legislativa Plurinacional hay personas de representación de todo el país. Hay cambas, collas, chapacos, chaqueños, ¿no? Cosa que a los collas Juan Pablo Velasco no se lleva muy bien con los collas, ¿no? Pero hay que buscar consensos, hay que sentarse también con ellos, es importante eso. Es importante transparentar y para eso hay que cambiar, si es necesario, el reglamento de las 2 cámaras de senadores y diputados. Es importante que aquel ciudadano que ha elegido un representante, ya sea para senadores o diputados, sepa qué voto le está dando, que sea transparente, que ya no sea un voto oculto, que el ciudadano tenga derecho a saber si ese senador o diputado ha votado a favor o en contra de un proyecto de ley. Me parece algo bueno. Está muy bien. Espero que lo cumpla, considerando más que su esposa es diputada, ¿no? De un proyecto para el país. Basta ya que negocien por debajo de la mesa con maletines negros los intereses de la patria. Es importante que todas las sesiones se transmitan en vivo y en directo. Es importante que se suban a una página las respuestas a las peticiones de informe que hace un diputado o un senador por denuncias de corrupción a una institución del Estado. Basta ya de secretos, basta de ocultarle a la gente. Basta de tomar decisiones personales. Ellos han ido a representar al país y se deben a su gente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a transparentar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muchas gracias. Juan Pablo Velasco tiene 30 segundos para preguntar. Le sobraron 19 segundos a Lara. Creo que no ha dicho nada malo en esta ocasión, más allá de su tono, que su tono es desagradable. Creo que está muy bien. Para mí es algo tremendamente bochornoso que exista el voto secreto en el Parlamento. Encima que no debería ser así. Lo mismo en los consejos y en las asambleas departamentales no debería existir. Insisto, espero que eso si es que ganan, que cumpla. Y sobre todo considerando que tiene a su esposa ahí, ¿no? Cosa que es bastante poco ético, por cierto. Sí, Edman, 100% de acuerdo con tus propuestas. Tenemos muchas más cosas en común de las que crees. Bueno, en tu rol de presidente nato de la Asamblea, dijiste antes de ser binomio que Rodrigo Paz era un corrupto, que en Tarija no lo quieren y que el puente se iba a caer. Como dijiste después del 20 de agosto, si la justicia dictamina que es culpable, ¿lo vas a aprender?
Bien. ¿Por qué lo aprende? Él no puede aprenderlo, ¿no? Porque no va a estar ejerciendo como policía, sino como vicepresidente. Y sobre lo otro, sí lo dijo. Todos vimos el video, no está manipulado ni cortado. Primero, cuando salí públicamente, dije que me había equivocado y tuve la capacidad y la humildad de pedir disculpas y se lo vuelvo a pedir disculpas a Rodrigo. Lo juzgué mal, cosa que tú no tienes, Juan Pablo Velasco. Tú atentaste de forma racista contra la gente de Occidente y hasta ahorita no tienes la humildad y la capacidad de pedir perdón. En cambio, yo sí. Y le vuelvo a pedir disculpas a Rodrigo Paz. Lo juzgué mal porque me dejé llevar. No lo juzgué bien. Y te pido disculpas, Rodrigo, que estás acá. Por tercera vez le pido disculpas, ¿no? Nuevamente. Hay que tener humildad y humanidad para aceptar las cosas, cosa que tú no tienes, Juan Pablo Velasco. Juan Pablo Velasco, un minuto para la réplica. Claro que sí. Celebro tu acto de grandeza de pedir disculpas. Es más, cada vez son más grandes porque pedís disculpas cada 3 o 4 días. Yo no tengo problemas con pedir disculpas. Yo pido disculpas por las cosas que hago, no pido disculpas por las cosas que no hago. Y lo de los tweets se van a aclarar. Ya sabemos quién, ya sabemos cuándo, ya sabemos dónde, ya sabemos cómo. Se va a salir. Pero bueno, lo importante es no llegar con vergüenza al futuro. Acá estamos para hablar del futuro. Edman, decime, ¿cuánto dinero crees que puedes implementar para ejecutar todos los proyectos de digitalización de la Asamblea que muy bien mencionaste? Estimado Juan Velasco, acá no me voy a venir a ser el experto en economía. El rol de vicepresidente es muy diferente. No voy a ser ministro de Economía. Tenemos un equipo económico de expertos que se van a encargar de esa área. No me voy a hacer al experto como tú, hecho al experto en informática, que hasta ahorita en 9 días no eres capaz de decirle a la gente cómo de manera técnica y científica supuestamente vulneraron tu cuenta. No me voy a hacer al experto, no voy a venir a mentirle a la gente. El rol del Claro, puede decir que es un ignorante. vicepresidente es muy diferente. Para eso tenemos... No, porque hemos visto ya justamente en el artículo que se menciona que el vicepresidente también debe coadyuvar a las políticas de Estado. Así que es parte de su trabajo saber esas cosas. Más aún, si gran parte de los problemas de este país pasan por la cuestión económica, muchos se tienen que solucionar o intentar solucionar a través de, ya sea nuevas leyes o mejor aún de la abrogación y derogación de normas, que es su labor. O sea, sí tiene que saber. Aparte, insisto, no es que yo me puedo equivocar aquí. Usted se puede equivocar en su trabajo y su jefe le va a llamar la atención. Si usted se equivoca en su negocio, sus clientes van a dejar de consumirlo. Pero estos tipos están con una responsabilidad muy grande. O sea, no es decir, no, yo no sé nada. No. O sea, bajo esa lógica nos lavémonos las manos. Pues, y que ninguno de estos dos sepa nada. Tenemos un equipo de expertos. Gracias, Juan Pablo Velasco. Muchísimas gracias a los dos candidatos por haber compartido con nosotros las propuestas que tienen para superar la crisis y también para modernizar y transparentar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros tenemos que ir a un nuevo corte, vienen enseguida un nuevo bloque, regresan nuevamente Gabriela Oviedo y Cecilia Bellido. Muchísimas gracias. Silencio, bache. Mal. No, ¿por qué así? No. ¿Me permite la producción? Sí. Vamos a darle la oportunidad a Juan Pablo Velasco, por supuesto, le toca el... No, es que así no se puede. A ver. No es por caerles a Tufi Arella, Maggie. No es un problema de ellos, es un problema de la producción. Se supone que estas cosas no pueden pasar. Insisto, que a mí me pase, no es relevante. Que a la gente que hace lives en TikTok le pase, no es relevante. Pero aquí sí. O sea, tanto se ha peleado porque haya otros medios, otras plataformas que puedan transmitir esto. Tan mal se tiene que hacer. Ojalá que para el presidencial se corrijan estas cosas. Turno para exponer su propuesta relacionada con la modernización y transparencia de la Asamblea Legislativa. 2 minutos para exponer su propuesta. Muchas gracias, Tufi. Bueno, ha llegado el momento de transformar la Asamblea Legislativa desde raíz. Necesitamos una asamblea conectada con el pueblo, conectada con la ciudadanía. Sabemos que tenemos una asamblea que da vergüenza. Necesitamos que los que vayan a la asamblea, los que fueron elegidos, vayan, trabajen. Yo voy a hacer una precisión ahí. Yo estoy de acuerdo, que dan vergüenza. Pero son tan despachatados, muchos de ellos, de hoy el presidente y seguramente muchos de los que vienen, que piensan que esto es comedia, que no les va a importar ser vistos en vivo, no les va a dar vergüenza. De hecho, ya hay sesiones que se pasan en vivo y tienes parlamentarios masistas que se duermen. No les importa. O sea,
o que juegan, o que están haciendo otras cosas ahí, también de la oposición. Había el famoso parlamentario de Creemos jugando con su celular. Entonces, no sé si esto va a solucionar. O sea, sí es para exponerlos, de repente les da algo de rubor por ahí, pero no sé si va a ser la solución. Insisto, yo entiendo la tecnología, toda esa emoción, pero no, creo que no pasa por ahí. No se vayan a hacer campaña. La nueva Bolivia necesita una asamblea del siglo XXI, digital, transparente y participativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Primero, pago por productividad real. Si no asisten, no cobran. Vemos muchos candidatos que dicen que han recorrido todo Bolivia durante 5 años y no trabajaron. Estuvieron recibiendo sueldos y no lo hicieron. Para que en eso tiene razón, y obviamente es un ataque a Rodrigo Paz, pero tiene toda la razón. Aquí sí le voy a dar la razón. No ha sido digno eso. Si uno quiere participar en una elección, tiene que renunciar a su puesto. Aunque diga, ay, la ley me permite. Sí, ¿y dónde está la ética? O sea, o pides licencia, no, renuncias, punto, así debería ser. Porque están aprovechando de lo que hacía Evo Morales, exactamente lo mismo. Si quieres candidatear, renuncia. Si no, tranquilo, quédate en tu puesto hasta el final. Y tiene razón, porque dice, yo he recorrido los otros 300 municipios, pero no eres parlamentario. Todavía tienes que votar por este periodo, o sea, no se ha terminado todavía. Y estás dedicado a la campaña. Se lo hemos criticado a Johnny Fernández, se lo hemos criticado a Manfred Reyes Villa, y se lo critico a Rodrigo Paz. Siguen recibiendo sueldo, ¿no? Pago por productividad. Eliminación del voto secreto, voto nominal. Edman, estoy 100% de acuerdo con vos. Esto se puede hacer. Basta de elegir el destino de los bolivianos a escondidas. Necesitamos que todos los bolivianos sepan por quién votar, quién votó por qué lo votó, y vamos a saber qué bolivianos están a favor de los intereses del pueblo boliviano y cuáles están en contra. Punto número 3. Asamblea digital. Implementaremos un sistema de voto digital con biométrico, con asistencia, como es en todos los trabajos de Bolivia. Necesitamos que la... Sobre eso, un comentario aleatorio. Hace un par de años, ya debe ser, el tiempo pasa volando y no tiene perdón. Tuve una polémica en TikTok porque hubo un docente de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, que mencionaba que ellos no debían marcar biométrico porque no se hacía ciencia marcando biométrico y estando en el aula. Así lo dijo él, no me estoy inventando. Está el video ahí en mi perfil todavía si quieren verlo. Y claro, y uno dice, ¿por qué esta gente, en el caso de ese docente o en el caso de los parlamentarios, que recibe dinero público, no le da la maldita gana de marcar? ¿Qué se creen? O sea, en los privados sí tenemos que marcar, nos descuentan, como debe ser, llegamos tarde, y bueno, si hay alguna cosa que es de fuerza mayor, bueno, se justifica, no sé, punto. Pero ¿por qué esto es del Estado, no? O sea, un sistema tan perverso que ni siquiera los legislativos, en el caso nacional, la asamblea, o en el caso municipal, los consejos, pueden frenar. No, tengo licencia, voy donde quiero. O como esa forma de aprovecharse de sus cargos y hasta quejarse, ¿no? Como esta diputada saliente que dice que necesitan los celulares y que ellos no tienen jubilación y demás. O sea, de verdad, son tan numerosas y tan graves las muestras de bajeza que de ver esos cargos como algo que son ellos como tal, y si no hay ellos es el diluvio. Y creo que, bueno, lo de lo biométrico, no solamente para marcar horas, sino para votar, es una cosa interesante. Insisto, no debería ser la prioridad. No, para mí no lo es. Pero sí sería importante. Quizás en un momento más adelante. Las reuniones de los asambleístas sean en la asamblea y sea transparente. Este punto me gusta mucho. Ranking legislativo público. Cada mes se publicará un informe de desempeño de cada asambleísta, donde habrá un ranking con indicadores de asistencia, de propuestas, de leyes impulsadas. No, igual, eso está horriblemente demagógico. Lo de la asistencia te la puedo aceptar, pero la cantidad de leyes propuestas, no. O sea, ya y tenemos esa tradición. Va un diputado y promueve una ley que reconoce a tal pueblo como patrimonio, o la danza como tal patrimonio, o tal plato como patrimonio. Eso no es valor. O sea, puedo prometer decenas de leyes estúpidas
y voy a estar en ese ranking. No, no, la calidad pasa por otro lado, no por la cantidad de leyes propuestas. Esos delirios tecnócratas. Abrogadas, derogadas. Basta de quien no va a la asamblea siga cobrando. Participación ciudadana, se abrirán consultas ciudadanas. Necesitamos una asamblea participativa. Necesitamos que se abran espacios de colaboración. Es lo que Bolivia requiere. Esto es una revolución del comportamiento. No es demagogia, no es cerrar el Estado, es abrir el Estado al público. Necesitamos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Edman Lara, 30 segundos para preguntar. Juan Velasco, el señor Quiroga te ha vendido como el experto en tecnología, ha dicho que has creado Yango, Pedidos Ya, muchas empresas. Sin embargo, hasta ahorita no has tenido la capacidad como experto tecnológico que te han vendido para explicarle al país qué ha pasado con tus tuits racistas. Hablas de modernizar la asamblea. ¿Cómo pretendes que el pueblo te crea cuando hasta el momento no tienes la capacidad de explicarle, como experto tecnológico, qué ha pasado con tus tuits racistas? Edman, deja de ser paspaco, estás pasando vergüenza. Hablemos del futuro, hablemos de cómo vamos a solucionar los problemas estructurales de Bolivia. Son niños. Tengo estudiantes de 11, 12 años que no se comportan así. En serio. Esto es infantilismo, esto es una falta de respeto. De los dos. Porque uno está en la lógica de atacar, de volver sobre lo mismo, y el otro igual que empieza a insultar. A eso nos están llevando. Qué bajeza, qué mal. Hablemos de cómo vamos a hacer Pero que los jóvenes... a la gran frase del personaje de Malcolm Dewey, no esperaba nada de ustedes y aún así me están decepcionando. Dejen de irse a otros países. Hablemos de cómo vamos a hacer que el sistema agrario exporte el triple y seamos Paraguay 2.0 en tema agrario. Hablemos de cómo vamos a generar 750.000 empleos. Hablemos de propuestas. Yo no soy tu enemigo, Edman. No me ataques todo el tiempo. Ya me atacaste, ahora propongamos. No pasa nada, sigamos y hablemosle a Bolivia cómo vamos a cambiar el país. Gracias, candidato Velasco. Recordarles que se ha acordado evitar los insultos en este debate y, sobre todo, que sea un debate de propuestas. Edman Lara tiene 1 minuto de réplica. ¿Cómo? 1 minuto de réplica. Bueno, decirle a Juan Pablo Velasco que no soy su enemigo, ¿no? Y no le estoy atacando, le estoy diciendo la verdad. A usted lo han vendido como un experto tecnológico. El señor Quiroga, que está acá presente, lo ha presentado como el experto en Yango, en Pedidos Ya, y usted en una entrevista con Cecilia Bellido ha dicho que no ha creado Yango y no tiene nada que ver. ¿Cómo te puede creer el país ahora de modernizar la asamblea si hasta ahorita no tienes la capacidad de demostrarle que eres ese experto tecnológico como te han vendido el señor Quiroga? No te estoy atacando, estoy diciendo la verdad. Han pasado 9 días y hasta ahorita no explicas qué ha pasado con tus tuits racistas. Has dicho que van a informar y hasta ahorita no informan nada. No lo estoy atacando, no te estoy molestando, te estoy diciendo la verdad, Juan Pablo, con todo respeto. 30 segundos para la dúplica. Gracias, Edman. Perdón, pero yo lo siento como un ataque y la gente lo ve como un ataque. Las personas de acá lo ven como un ataque, pero no importa. No te estoy atacando. Te explico. Tuto no me ha vendido a mí como nada. Yo los últimos 15 años de mi vida los he dedicado a generar productos de tecnología que se han sido usados por millones de bolivianos, que han traído millones de dólares de inversión, que han generado muchos empleos. Justamente lo que Bolivia necesita. Imagínate si pude hacer eso desde el sector privado, imagínate el impacto positivo que puedo generar desde el sector público. No, ahí hay un problema. O sea, yo soy un gran defensor de la iniciativa privada. Este tipo de razonamientos no son correctos. El sector público no se maneja como el sector privado. Tiene otras reglas, otra lógica, otro compromiso y otra responsabilidad. Así, por ejemplo, van a encontrar personas que tienen gran éxito en el manejo privado, pero que dejan mucho que desear en lo público. Hay un montón de casos. Así que en esta no estoy de acuerdo con varias cosas. No me parece. Sí, muchísimas gracias, Juan Pablo, por la dúplica. Y pido nuevamente disculpas porque parecía que le estábamos cortando un pedacito a Juan Pablo. Error mío, pido disculpas. Dice que es de Hidalgo, ¿no? Admitir que uno se ha equivocado. Muchísimas gracias, Edman Lara. Una aclaración. Esos sonidos que se escuchan de fondo, esas notificaciones y ese delay que hay entre el sonido y el video, no es problema de mi transmisión. Es problema de la transmisión oficial. Así que, otra cosa mala. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por haber respondido a las preguntas. Querido Edman, deme atención.
Qué bajo que es, De que ¿no? no había sido Querido nada. candidato Edman, Los cheques del Banco Fácil que cobró Juan Pablo Velasco. querido, Está hablando. ¿Por qué es así, tan maleducado, tan impertinente? No, no puede mostrar esos documentos y aparte porque no es legal, más allá de que sí es una denuncia que puede realizar en las instancias correspondientes, no está en las reglas del debate y está hablando Margarita Lavera. ¿Por qué Edman Lara hace esas cosas? Ahí está. prometo que afuera lo están esperando todo el mundo y usted va a tener oportunidad de La compartirlo. documentación. Querido Edman, me toca despedirlos de verdad, de agradecerlo, despedirnos nosotros, agradecerles por haber participado, compartido con nosotros los planes que tienen para superar las crisis y para lograr modernizar y transparentar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora sí, vamos a una nueva pausa. Enseguida retornan Gabriela Oviedo y Cecilia Abellido para continuar con este debate vicepresidencial. Bien, creo que es necesario terminar acá. Hay mucho del debate todavía, pero primero que nadie me está obligando a soportar a esos dos tipos. Creo que ha sido muy bajo el nivel. O sea, insisto, no esperábamos nada de ellos, ya más logran decepcionarnos. Pero además, la mecánica, la forma, la producción, esos silencios incómodos, esos segundos que les sobra y miran a la cámara, como en esas comedias, de verdad ha sido muy malo. O sea, y más allá del humor que seguramente va a desprender, de los chistes, videos y memes que funcionan, está bien. Es preocupante porque uno de estos tipos va a ser el segundo hombre de importancia política en el país. Y por si acaso, lo voy a decir también porque me he topado con varias viudas de Lupo. Estoy hablando de metáfora, por cierto. Muchas personas que dicen, no, es que tuvimos la oportunidad de Lupo y demás. Tampoco era alguien brillante, era un tecnócrata, por supuesto, con más experiencia que esos dos, sí. Pero tampoco yo le escuché nada brillante. De hecho, metió la pata en varias ocasiones y se portó un poco majadero en algunas otras. En fin, seguramente tenía más nivel que esto, posiblemente. Pero aquí no se elegía solo al vicepresidente, ¿no? Estaba con una fórmula, estaba con su candidato a la presidencia y estaba con toda su estructura y con sus aliados, sobre todo los de última hora, ¿no? Entonces, por eso lo digo porque muchos dicen, ay, sí, y hacen ahí ese acto de recordar a Lupo como una posibilidad, sí, pero ya fue, o sea, y no sirve de nada. O sea, llevar sobre leche derramada. Tenemos estas dos opciones, iba a decir algo peor. Y nada, es lo que toca. O sea, dentro de la libertad que tiene cada ciudadano para elegir y dentro de la lógica del descarte, lamentablemente, esta elección que como nunca se está viviendo así. Ubican cuando los dos equipos están peleando por ser punteros de una liga y pierden y ninguno toma la delantera, no pueden ganar. Exactamente es esto. O sea, aquí se va a definir, por lo menos en cuanto a vicepresidentes, por quien haya metido menos la pata o por quien las personas piensen que ha metido menos la pata o por quien odien menos, de repente. En fin, la libertad de los ciudadanos para elegir está ahí. Lo que sí me ha parecido bajo es el nivel de preparación, el nivel de madurez de estos dos tipos. Y no me refiero solo al debate, me refiero en general a toda la campaña. Fruto de la improvisación, porque más allá de que, bueno, el caso de Lara fue en los últimos días, y que recordar que el candidato de Paz era el sujeto Careaga, de Potosí, y que se cae y faltando 2-3 días cierra con Lara. Y en el caso de Tudo tampoco es que lo presentó muy antes, todo el mundo se sospechaba, había tendencias, inclusive había estado en algunos programas de debate antes de aparecer, se notaba como una figura, pero tampoco es que haya sido algo predecible. Binomios serios deberían haber mostrado sus candidatos antes, deberían haber armado mejor, no solamente a su binomio, sino sus planchas, y hemos visto que eso no ha ocurrido en ninguno de los casos. Y eso se nota también en la construcción de las plataformas, perdón, de las planchas y de los aliados que están agarrando de diferente calaña, algunos de ellos. Juntarse con verdaderos sátrapas y con verdaderos rufianes no sienta bien a nadie. Hay gente que me dice con razón que en algún lado tienen que estar. Sí, seguramente. Pero créanme que no es ahí adelante figureteando ni negociando espacios. Sí, el MAS como sigla no está. Pero como puse en un post mucho antes de las elecciones, como
como mentalidad, como forma de vivir en Bolivia, el MAS sigue. Y está presente aquí, no se ha infectado, en la mediocridad, en la simpleza, ni siquiera simpleza, en lo simplón que ha sido este debate. Lo único que hay que decir de este debate es que está bien que haya, porque peor hubiera sido que no exista. Peor hubiera sido si hubiese desvelado los caprichos uno de ellos y no haya, y nos hubiéramos quedado con la incógnita de saber cómo son. Ya los conocíamos, pero ahora ya tenemos una mirada más detallada de cómo son y de lo que piensan. Y esto no voy a terminar el video porque no, me parece literalmente infumable. No quiero. Me parece burdo, repetitivo. Van a ver los ataques. Lara va a insistir sobre el racismo. Juan Pablo Velasco va a seguir sobre la tecnología. Va a repetir las consignas. O sea, eso es. Se van a atacar. Y eso funciona. Vi la última parte así cuando antes de probar el video, cuando daban su mensaje. La demagogia, Lara grita. A eso nos hemos reducido. Esperemos que la madurez democrática se imponga. Bueno, no se imponga, que gane. No me gusta imponer la palabra imponer. Que la madurez democrática vaya ganando terreno, no solamente en la elección que viene de aquí unos cuantos días, sino en general, a futuro. Y que ya sea la improvisación de uno o el afán autoritario del otro, claramente sabemos a cuál me refiero, no terminen de hacer más daño a la débil democracia boliviana y a la precaria situación en la que estamos. El principal culpable de esto es el masismo, por supuesto. Luis Arce en estos años últimos, y por supuesto Evo Morales. Cosa extraña, nadie ha hablado mucho de esos dos. Se habló de los gobiernos del pasado, pero nadie habló de Evo Morales, siendo que alguien debería haber lanzado esos ataques. Es extraño, me llama la atención. Pero bueno, terminaremos acá entonces, con el compromiso de hacerlo, ya veremos en vivo o en este mismo formato la siguiente semana para el debate presidencial, que creo que va a terminar de definir la elección. Para mí va a ser clave. No sé, tal vez estoy pecando de tener demasiada confianza a lo que viene. Igual el debate no le veo que vaya a ser la gran cosa, pero hay que seguirlo porque es bueno estar informado y ver, y no solamente informarse de los clips cortos y demás, ¿no? O sea, verlo. Los volveremos a encontrar la siguiente semana para ver el debate presidencial. Me quedo, iba a decirles con sabor amargo, pero ni siquiera es amargo, insípido. Como cuando te llevan a un lugar a comer y no solamente es caro, sino que además no tiene sabor. Hasta uno dice, preferiría que sea feo para sentir algo. Así ha sido este debate. No nos ha mostrado nomás las verdaderas caras y las verdaderas capacidades e incapacidades de ambos a su manera. Qué pena, ¿no? Y qué pena por sus presidentes que no supieron jalar un poquito más o tener más seriedad al momento de elegirlos. Sea como sea, así está la cosa. Y sea como sea, tendremos que... Ay, ni modo, tengo que decirlo. Seguir oponiéndonos al que gane. Claramente uno no es compatible con ninguno de estos frentes. Así que, por lo menos desde el laberinto, seguiremos siendo opositores. De otra manera, en otro tiempo, ya no como en el masismo, pero seguiremos siendo opositores. Así que nos tocará simplemente ir el domingo a elegir contra quién de los dos nos conviene ir a enfrentarnos durante los siguientes años. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar en otro laberinto, en otro video corto, largo. Gracias a todos por sus apoyos, por sus apoyos, lo digo en plural porque están en todas las redes, y por sus comentarios, sus likes y todas esas cosas que hacen que esto siga siendo interesante, siga siendo válido, y que por supuesto más allá de las elecciones seguiremos haciendo, porque la infamia en este país no va a terminar. Nos volveremos a encontrar en otro momento. Que tengan un muy buen descanso.